En cuanto crucé la puerta de aquella sala de audiencias, mi hija Mariana soltó una risita nerviosa. Mi yerno, Gerardo, solo negó con la cabeza, como si yo fuera un chiste patético al que había que soportar. Entonces el juez levantó la vista. Se quedó blanco como el papel. El mazo se le resbaló de la mano temblorosa y, casi sin voz, murmuró un nombre que nadie más en la sala conocía. Un nombre que llevaba años enterrado. El bisturí. Me miraba directamente a mí. Mi familia creía que estaba metiendo a un viejo senil en una jaula. No tenían idea de que acababan de declararle la guerra a un fantasma. Todo había empezado, como suele ocurrir, con un insulto que se suponía que debía ignorar. Era una cena de domingo. Yo estaba sentado en la cabecera lejana de una mesa de caoba tan pulida y tan larga que parecía una pista de aterrizaje. Mariana y su marido, Gerardo Valdés, ejercían de reyes en su mansión de Los Ángeles, con vista a un cañón y a una alberca infinita que parecía fundirse con el horizonte. «La alberca infinita no es negociable, Jero», decía ella con la voz afilada. «Tiene que verse impecable, como si cayera directo al cañón». Gerardo, enfundado en uno de esos trajes a medida que siempre le quedaban media talla más ajustados de lo necesario, no apartó la vista del teléfono. «Lo que tú quieras, amor. En cuanto cierre este trato de 9 cifras en Ojai, te lleno la alberca de champaña», presumía, alardeando de que era una jugada garantizada, un negocio de 9 cifras que no podía fallar. Hablaban a través de mí, discutiendo sobre contratistas de albercas, grandes operaciones y el próximo evento benéfico de Mariana, como si yo fuera un mueble viejo heredado sin saber dónde colocarlo. Me llamo Nicolás Prado, tengo 71 años y, en esa casa, era invisible. Desde que mi esposa, Clara, murió hace 10 años, hice lo que creí correcto. Vendí nuestra casa grande de familia en Connecticut, una casa llena de recuerdos que me asfixiaban, y compré la casita de huéspedes escondida al fondo de esta enorme propiedad. Quería estar cerca de mi única hija, de la única hija de Clara. Era lo que pensé que ella habría querido. Mi nieto Tomás, con 16 años, parecía ser el único que recordaba que yo existía. Alzó la voz desde el otro extremo de la mesa. «Abuelo, mi partido de la fase final del campeonato es la semana que viene. ¿Quieres venir? Jugamos contra Palisades». Antes de que yo abriera la boca, Gerardo lo cortó con un tono de falsa cordialidad cargado de desdén y sin dignarse a mirarme. «Tomás, no molestes a tu abuelo. Necesita descansar. Ya está grande». Mariana soltó una risita ligera, dulce en apariencia, pero que me atravesó como un cuchillo. «Tienes razón, mi amor. Déjalo tranquilo. Seguro que ya está cansado solo de estar sentado ahí. Decidían por mí, diagnosticaban mi energía, mis deseos y prácticamente mi existencia sin darme ni una mirada. No dije nada. Me limité a observar el dibujo del plato, donde un trozo de espárrago se enfriaba intacto. Me habían convertido en un fantasma dentro de mi propia vida. Y lo peor era que yo lo había permitido. Confundí mi silencio con paciencia, cuando en realidad era permiso. 3 días después, un golpe seco sonó en la puerta de mi casita. Era Gerardo. Aquello era raro. Evitaba mi casa como si tuviera la peste, seguramente porque le faltaban los grifos dorados de la mansión. Traía en la mano una botella ridículamente cara de vino y me la puso delante con la sonrisa de un vendedor. «Para usted, don Nico, de lo mejor». Sabía que yo no bebía. Mi cardiólogo había sido clarísimo después del bypass. Ese gesto no era amabilidad, era puesta en escena. Gerardo siempre había sido vendedor. Vendía sueños inmobiliarios, vendía la imagen de una familia perfecta, vendía la idea de éxito. Yo había visto su tipo toda la vida. No entran en un lugar, lo tasan. No perdió el tiempo. Después de un comentario superficial sobre el clima, fue directo al punto. «Nico, estoy sentado sobre la oportunidad de mi vida. Un resort en Ojai.
El trato está casi cerrado, pero topamos con un pequeño detallito regulatorio. Solo necesito un pequeño préstamo puente para destrabar los permisos, nada más mostrar liquidez. Se inclinó hacia mí, cubriéndome con un aroma de colonia demasiado fuerte. Sé que esta casita está a tu nombre y sin hipoteca. Está aquí sola, sin trabajar. Lo único que tienes que hacer es ponerla como garantía. $500,000. Eso es todo. Al sentir mi silencio, aceleró, como cerrando una venta. 6 meses máximo. Te devuelvo 700,000. Un 40% de rendimiento, Nico. Eso no lo encuentras en ninguna parte. Lo observé. No era entusiasmo, era desesperación. Un brillo de sudor fino le nacía en la frente. Gerardo, dije con la voz completamente plana, tengo 71 años. Ya pasé la etapa de tomar riesgos. Mi dinero es para mi jubilación y, francamente, para mis gastos médicos. La respuesta es no. El cambio fue inmediato, como si le arrancaran una máscara. La sonrisa se deshizo, sustituida por un rencor frío y reptiliano. Increíble, escupió. De verdad, increíble. Después de todo lo que hacemos por ti, vives aquí en nuestra propiedad sin pagar renta. Paguen o no, esta casa la compré yo, Gerardo. Lo interrumpí despacio. Y ni siquiera mueves un dedo para ayudar a tu propia familia. Dios mío, qué viejo egoísta. Dijo que yo vivía en su terreno. No sabía o había decidido olvidar que cuando compré la casita 10 años atrás, no solo adquirí la construcción, sino las 2 hectáreas sobre las que se asentaba su mansión. Él tenía un contrato de arrendamiento de 99 años por $1 simbólico al año, conmigo. Él vivía en mi terreno y no tenía la menor idea. Lanzó la botella de vino sobre la mesa de centro con tanta fuerza que me hizo sobresaltarme. Te vas a arrepentir, viejo. Te vas a arrepentir de ser tan egoísta. Salió dando un portazo. La vibración hizo temblar la foto de Clara en mi escritorio. Una semana después, me desperté a las 3 de la mañana con un dolor sordo en el pecho que bajaba por el brazo izquierdo. No era la punzada aguda del infarto, sino el abrazo asfixiante y familiar de la angina, estrés, justo lo que mi cardiólogo había advertido. No jueguen al héroe, don Nico, llame a emergencias. Mi primera llamada fue a la casa principal, a Mariana. Contestó al cuarto tono, con la voz cargada de sueño y fastidio. «Papá, ¿qué pasa? Es de madrugada». «Hija, no me siento bien», dije, intentando mantener la calma. «Me duele el pecho, no es insoportable, pero... ¿me puedes llevar a la clínica? Solo para estar seguro». Al otro lado de la línea, escuché un suspiro hondo, pesado, el sonido de quien se siente profundamente molesto. «Papá, en serio, mañana temprano tengo la reunión grande del comité del evento benéfico. Vienen todas aquí. No puedo. Si es tan grave, llama al 911. No exageres. Clic». Colgó. No preguntó qué tan intenso era el dolor, ni si tenía miedo. Solo me dijo que estaba reaccionando de más. El apretón en el pecho se hizo más duro, pero esta vez no venía del corazón. Pedí un Uber. Me senté atrás de un Toyota Prius, sujetándome el pecho, y dejé que un desconocido me llevara a urgencias. Era angina inducida por estrés. Me pusieron una pastilla de nitroglicerina bajo la lengua y me dejaron en observación 4 horas. A las 9 de la mañana me dieron de alta. Pedí otro Uber de regreso. Al llegar a los grandes portones de la propiedad, vi la camioneta blanca de Mariana, su Range Rover perlado. No estaba aparcada frente a la casa principal, sino frente a un spa en Beverly Hills, donde celebraba su reunión de caridad. No solo me faltaban al respeto, sino que además me veían como un recurso más que exprimir. Me percibían como una molestia, un problema que había que gestionar, un recado que se podía ignorar. En ese momento supe que algo tenía que cambiar. Lo que no imaginaba era la rapidez con que llegaría ese cambio. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café negro viendo cómo la niebla se levantaba del cañón, un golpe seco e impaciente resonó en mi puerta. No era Gerardo. Su manera de tocar era arrogante. Este sonido era profesional. Abrí y me encontré con un hombre en uniforme impecable,
con un escáner digital en una mano y un sobre blanco rígido en la otra. ¿Don Nicolás Prado?, preguntó con voz neutra. Servicio Legal Express. Firme aquí. Firmé en la pantalla. Me entregó el sobre y se fue antes de que yo cerrara. Pesaba más por la intención que por el papel. Mis manos estaban firmes cuando tomé el abrecartas que Clara me había regalado 30 años atrás. Abrí el sobre y saqué los documentos. Las palabras saltaron frías y precisas. Una petición legal, una demanda presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles. Los solicitantes eran Gerardo Valdés y Mariana Valdés. El demandado era yo. Revisé la primera página, con la visión estrechándose. Solicitaban una audiencia urgente, pedían una tutela legal. Me acusaban, a mí, Nicolás Prado, de estar mentalmente incapacitado. Afirmaban que ya no era capaz de manejar mis asuntos financieros ni mis decisiones médicas, que estaba senil. No era solo un insulto ni simple codicia, era una ejecución legal. Querían borrarme, convertirme en un incapaz a cargo del Estado, con ellos jalando de los hilos. Querían que mi invisibilidad se volviera oficial, vinculante por ley. Pasé a la siguiente hoja. Anexo A, el dictamen. Un informe de 3 páginas firmado por un supuesto experto en psicología llamado Dr. Oscar Lin. Según su evaluación, yo presentaba síntomas severos de demencia, delirios paranoides e incapacidad para comprender la realidad financiera, concluyendo con gravedad que era un peligro para mí mismo y para mis propios bienes. Solté una carcajada seca, más parecida a una tos. En toda mi vida no había conocido a nadie llamado Oscar Lin. No toqué la puerta de la mansión. No dudé. Llevaba la demanda en la mano, el papel blanco como un contraste brutal sobre mi piel llena de manchas de edad, y caminé. Crucé el césped perfecto que separaba mi mundo del de ellos y me dirigí directo a la casa principal. Las puertas de cristal hacia la terraza estaban abiertas. Se escuchaban cubos de hielo tintinear en vasos y una música suave y vacía. Como imaginaba, estaban junto a la alberca. Mariana estaba recostada en un camastro, con las gafas de sol a un lado y una revista apoyada sobre el vientre. Gerardo, de pie tras la barra exterior, se servía otro cóctel. Lucían tranquilos, satisfechos, como depredadores que han colocado una trampa y solo esperan pacientemente a que la presa se desangre. Pisé la terraza. La música se detuvo. Mi sombra cubrió a Mariana. Se incorporó sobresaltada y bajó las gafas. «Papá, ¿qué haces? Estás interrumpiendo nuestro...» Su voz se apagó al ver los papeles. No miró mi cara, miró la carpeta. Gerardo se giró con una sonrisa falsa. «Nico, justo estábamos...» Y entonces vio la demanda. La sonrisa no solo se borró, se convirtió en una mueca de fastidio antes de que él se obligara a recuperar un gesto de preocupación fingida. Levanté el sobre. «¿Qué es esto?», pregunté. Mariana se encogió, apartando la vista hacia el agua, incapaz de mirarme. Gerardo, en cambio, entró en modo actor. Dejó la copa, se secó las manos en una toalla y cruzó los brazos adoptando poses de superioridad. «Papá», dijo con voz llena de condescendencia, «esperábamos que no tuvieras que enterarte así. Íbamos a hablar contigo justo antes de la audiencia». «¿Qué es esto?», repetí. «Es por tu bien», respondió avanzando un paso. «Mira, después de ese pequeño susto del corazón la semana pasada, Mariana y yo entendimos que ya no puedes cuidarte solo. Te estás olvidando de cosas, te confundes». «Tuve indigestión, Gerardo», dije. Él hizo un gesto despectivo con la mano. «Eso crees, pero estabas con dolor, desorientado. ¿Y si la próxima vez es peor? Alguien tiene que manejar las cosas, proteger tus finanzas, asegurarse de que tus cuentas se paguen, tomar tus decisiones médicas antes de que, ya sabes, te hagas daño. Me estaba manipulando para hacerme dudar de mi propia percepción, utilizando precisamente el episodio que ignoraron como evidencia de mi incapacidad». Miré a mi hija. «Mariana, esto es lo que quieres. Firmar un papel que dice que tu propio padre está loco».
Por fin me miró, pero sus ojos eran duros, reflejando solo el azul de la alberca. «Es lo mejor, papá. Solo queremos ayudarte. Te queremos», dijo, «queremos», como si la palabra no significara nada. «No tienes ni idea de lo que significa amar», respondí. Fue entonces cuando a Gerardo se le agotó la paciencia. La máscara del yerno preocupado se desprendió, dejando al buitre a la vista. Soltó una risa corta y fea. «Nos vemos en el juzgado, viejo», soltó. «La verdad, esto solo demuestra nuestro punto. Estás paranoico». Exactamente lo que dijo el doctor Lin. Alzó su copa en un brindis burlón. «Será mejor que busques un abogado de oficio, porque dudo mucho que puedas pagar uno de verdad». Ese fue el límite. Ese fue el momento en que el viejo frágil y olvidadizo que ellos creían conocer murió. Y algo más, algo para lo que jamás estuvieron preparados, despertó. Volví a la casita, cerré la puerta y el clic de la cerradura fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. El sonido de una línea trazada, de un límite definitivo. Para ellos, ese espacio era la habitación de un viejo senil, una caja beige y silenciosa, donde yo dormitaría hasta ser gestionado y olvidado. Nunca habían visto, ni una sola vez, la otra puerta. Estaba al fondo del vestidor, oculta tras una fila de trajes que casi nunca usaba. No tenía una cerradura normal. Tenía un lector biométrico para huella. Apoyé el pulgar en el cristal frío. La luz se puso verde y un cerrojo pesado se deslizó hacia atrás con un chasquido discreto y caro. Entré. Ese era mi verdadero hogar. Dentro no había cama ni sillón reclinable, solo libreros del piso al techo, 3 monitores enormes, una pared de archivadores metálicos y un sistema de telefonía satelital encriptado. El aire era fresco y quieto. Gerardo pensaba que yo era un oficinista jubilado, un simple contador de una firma mediana de Connecticut, cuyo mayor logro en la vida había sido ahorrar para una vejez cómoda. No tenía idea. 30 años atrás, en Washington, D.C., yo no era Nico. Para los directores generales de empresas de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, para senadores corruptos y políticos de alto nivel, yo tenía otro nombre. Me llamaban el Bisturí. Fui el principal investigador forense del Departamento de Justicia. El hombre al que enviaban cuando los números no solo parecían mal, sino imposibles. No me limitaba a seguir el rastro del dinero, lo abría en canal. Descubría los tumores financieros, las cuentas ocultas, los libros secretos que todos los demás pasaban por alto. Fui el hombre que mandó a 12 altos ejecutivos a prisión con una sola hoja de cálculo. De todo eso me alejé. Enterré a ese hombre el día que Clara recibió su primer diagnóstico de cáncer. Cambié mi oficina blindada y la adrenalina de la caza por salas de espera de hospital y calendarios de quimioterapia. Lo hice sin pensarlo. Me convertí en esposo de tiempo completo, luego en viudo, después en un padre intentando reconectar con una hija a la que apenas conocía, y finalmente en un abuelo invisible. Dejé morir al Bisturí porque mi familia necesitaba a Nico. Ese día, Gerardo y mi propia hija le dieron al Bisturí un motivo excelente para salir de su retiro. Me senté frente al teclado, ignoré la línea telefónica normal y tomé el auricular seguro. Mis dedos no temblaron al marcar 11 dígitos que no había usado en 10 años, pero jamás había olvidado. Sonó 2 veces. Una voz aguda y profesional respondió. «Despacho Sáenz, habla Rebeca». «Rebeca», dije. «Soy Nicolás Prado». Hubo un silencio, no de confusión, sino de shock, de reconocimiento. «Señor Prado». «Dios mío, pensábamos que se había esfumado del mapa. Mi padre pregunta por usted todo el tiempo. Siempre se preguntó qué había sido del Bisturí». «Estoy en Los Ángeles, Rebeca. Te necesito aquí mañana. Trae a tu mejor equipo, los que saben cavar hondo». La pausa fue más corta esta vez. El asombro se disipó, reemplazado por el acero que yo recordaba. «Dígame qué hicieron», pidió. «Han presentado una solicitud de tutela. Dicen que estoy senil. Quieren quedarse con todo». Se escuchó una risa breve, sin humor.
Que usted está senil. No tienen ni idea, ¿verdad? No tienen ni idea de a quién acaban de intentar encerrar. Su voz se volvió estrictamente profesional. Entendido, bisturí. Estoy en camino. Solo dígame, ¿por dónde quiere que demos el primer corte? Rebeca llegó a las 10 en punto de la mañana siguiente. No tenía el aspecto de una abogada estridente de Los Ángeles, ni auto ostentoso, ni bolso de miles de dólares. Llevaba un traje pantalón oscuro, sencillo, el pelo recogido en un chongo severo y unos ojos del color del acero frío. Traía un portafolio delgado. Era lo contrario de Gerardo. Sustancia, no pose. Hija de un viejo colega fiscal, era como su padre, todo nervio y método. No perdió tiempo en cortesías. Entró en mi oficina oculta, la recorrió con una sola mirada, como quien analiza un mapa de guerra. Los servidores, los monitores, los archivadores. Asintió una vez, despacio. No tienen ni la menor idea, ¿verdad? No, siguen creyendo que soy un viejo confuso, respondí deslizándole la demanda. Y aquí está su prueba. Anexo A. Dr. Oscar Lin. Rebeca tomó el documento. No necesitó leerlo entero. Le bastó el nombre y la firma. Dr. Oscar Lin, evaluación psicológica. Perfecto. Abrió el portafolio, sacó una tableta y tecleó el nombre en una base de datos segura. Dame 3 horas. Toma 2, respondí. Esbozó una sonrisa fina que no llegó a los ojos. Te llamo en una. Y salió con la misma discreción con la que llegó. Mientras tanto, yo no me quedé esperando. Comencé a dibujar la arquitectura financiera de Valdés Holdings GP y de las demás sociedades que sabía que él había creado. Estaba montando el esqueleto. Rebeca traería la carne. Exactamente 58 minutos después sonó la línea segura. Nico, soy Rebeca. Eso fue rápido. No era difícil, dijo, con una frialdad digital. Cuando alguien es tan chapucero, los hilos están tirados por el suelo esperando a que los recojas. Y esto no te lo vas a creer. Sorpréndeme. Primero, el doctor Oscar Lin no es psicólogo. Esperé. Tampoco psiquiatra, ni neurólogo, ni siquiera médico general. Entonces, ¿qué es Rebeca? Es dentista. Dejó que la palabra flotara. Un dentista. Un hombre que limpia sarro y empasta muelas, firmando un dictamen donde me declaraba mentalmente incompetente. La arrogancia era casi artística. Un dentista, repetí. O, más bien, ex-dentista, me corrigió. Le revocaron la licencia hace 5 años de manera permanente la Junta Dental de California. Ahora viene lo bueno. Fraude masivo al seguro, cirugías inventadas y, su especialidad, recetar opioides ilegalmente, miles de pastillas. Montó una clínica de pastillas en un centro comercial de Reseda. Gerardo no había buscado a un experto sobornable cualquiera. Había encontrado a un criminal. Un profesional caído en desgracia, sin licencia, desesperado por dinero y ya sucio hasta el cuello, con nada que perder. Pero la pregunta importante no era quién era Lin, sino cómo lo había encontrado. Eso no lo encuentra uno en Google, Rebeca, dije. Un desarrollador inmobiliario como Gerardo no se tropieza por casualidad con un dentista desacreditado de Reseda. Eso mismo pensé, respondió ella. No fue una relación social, fue una financiera. Cuando lo detuvieron hace 5 años, Lin enfrentaba 10 cargos graves. La fianza se fijó en $100,000 y él no tenía ni un centavo. ¿Un fiador de fianzas? Exacto. Una compañía de fianzas cubrió el monto, pero pidió un garante, alguien que firmara y pusiera un colateral en caso de fuga. ¿Quién fue el garante, Rebeca? Una sociedad de papel, una empresa de responsabilidad limitada registrada en Delaware, con un solo objetivo de gestión de activos. ¿El nombre? Pregunté, aunque ya lo sabía. Valdés Holdings GP, dijo. Me recosté en la silla. Las piezas no solo encajaban, chocaban entre sí. Gerardo no había encontrado a Lin la semana pasada, ni lo había sobornado el mes pasado. Lo llevaba comprado 5 años. Pagó su fianza, seguramente pagó a su abogado,
Lo mantuvo atado a una correa corta, guardado en el bolsillo, esperando el día en que necesitara un doctor, dispuesto a firmar un papel. No era un arranque impulsivo de codicia tras mi negativa del préstamo. Esa negativa solo fue la prueba de fuego. Aquello era un plan de contingencia, una jugada premeditada. Llevaba años planeando declararme incompetente y apropiarse de mis bienes. «Rebeca», dije con voz baja y dura, «acabas de desarmar su arma principal. Has neutralizado al perito. Ahora me toca a mí. Sigue excavando el lado legal. Consigue todo el expediente penal de Lynn y el nombre del abogado que le pagó Gerardo. Yo me ocuparé de los números». Cerré la puerta, reduciendo el mundo al resplandor de mis 3 monitores. Ahí vivía de verdad, no en la casita silenciosa, sino dentro de los datos. Gerardo pensaba que las finanzas en mi época se llevaban en libros contables de papel y visores verdes. No comprendía lo que soy, un fantasma digital a punto de atormentar cada servidor que hubiera tocado. Empecé por la empresa que pagó la fianza de Lynn, Valdez Holdings GP, una LLC de Delaware, anónima y blindada. Gerardo sería descuidado, pero no estúpido. Sabía lo básico sobre protección de activos. Había apilado sus estructuras. Valdez Holdings era dueña de Ojai Crest Properties LLC, que a su vez pertenecía al fideicomiso familiar Valdez, una muñeca rusa de entidades diseñada para impedir ver quién poseía realmente qué. Sin embargo, cometió un error de principiante, un fallo crítico y fatal: la arrogancia. Tenía prisa y era tacaño. Para registrar todas esas LLC, presentar los formularios en Delaware y California y abrir las cuentas, usó el mismo correo personal en cada trámite, una dirección vieja que seguramente consideraba ingeniosa: gerovaldes@hot. Un correo que quizá no revisaba desde hacía años y quedaba por enterrado. No sabía que los viejos servidores jamás borran nada del todo. No necesitaba hackearle la cuenta, eso sería ilegal, y yo iba a hacer esto respetando las reglas. Tampoco requería leer sus mensajes, solo ver con quién se había comunicado. Pasé el correo por varias bases de datos a las que aún tenía acceso, viejas puertas traseras al sistema financiero que el Departamento de Justicia había abierto décadas atrás y olvidado cerrar. Buscaba patrones: correspondencia con bancos, transferencias, solicitudes de crédito. En 20 minutos tuve el primer impacto grande. El correo estaba vinculado a una data room segura, una bóveda virtual donde prestamistas y deudores intercambian documentos confidenciales. Gerardo había estado muy ocupado. No se trataba de un banco cualquiera, no era un Wells Fargo ni un Chase. Era una firma de capital privado cuyo nombre me erizó el vello de los brazos: Citadel Apex Capital. No eran banqueros, eran fondos buitre, es decir, fondos de inversión que se aprovechan de gente y empresas en ruina. No prestan a negocios sólidos, cazan hombres desesperados como Gerardo, rechazados por todos los bancos, y les lanzan una cuerda que lleva anclada una piedra. No tenía acceso al contenido de la bóveda, pero sí a los registros del servidor. Veía nombres de archivos, asuntos de correos, tiempos de conexión. Era una masacre. El proyecto de Ojai, ese trato seguro de 9 cifras, era un desastre absoluto. Gerardo se quedó sin dinero a mitad de la construcción, falseó los informes de liquidez para obtener el préstamo inicial, mintió a los contratistas que empezaron a presentar embargos. No había quemado solo unos millones. Los registros mostraban una quema total de capital de $50 millones. Y Citadel Apex ya se había enterado. Los correos dejaron de ser cordiales. Se volvieron frenéticos. Una cascada de avisos automáticos de incumplimiento, seguidos de mensajes directos de Gerardo suplicando prórrogas. Solo 60 días más. El proyecto es sólido. Es un problema momentáneo de flujo de caja. Hasta que apareció el correo final, el que lo explicaba todo. Una exigencia urgente de que pusiera más dinero en efectivo, enviada una semana antes, el día después de que yo rechazara su petición de los 500.000.
El fondo no solo estaba enfadado, activaba la cláusula de emergencia del contrato, exigía un pago inmediato de $5 millones, no 500.000, sino 5 millones en un solo monto. Plazo: 10 días hábiles. Si no pagaba, no solo le quitarían la propiedad de Ojai, activarían la cláusula de cruz de colateralización, que es una cláusula del contrato que les permitía quedarse con todo lo que había puesto como garantía: la mansión, los coches, las cuentas. Cláusula que él había firmado sin leer, lo que les permitía ejecutar todo: Valdés Holdings, la mansión, la camioneta de Mariana, cada centavo en cada cuenta a su nombre. Lo iban a borrar del mapa. Me quedé viendo la pantalla, sintiendo cómo las piezas encajaban con una lógica fría y perfecta. No necesitaba mi préstamo como puente para los permisos. Lo necesitaba como pago desesperado de buena fe para mantener a raya a los lobos. Cuando dije que no, activó su plan de contingencia, el que llevaba 5 años guardado. No quería solo mi casita, ni mi fondo de jubilación. Estaba quebrado y quería mi patrimonio entero, que seguramente creía mucho mayor que esos 500.000. Necesitaba liquidar todo lo mío para salvarse él. No intentaba solo robarme, buscaba sacrificarse con mi cuerpo. Entonces me surgió otra pregunta, más helada. Si estaba en bancarrota y enfrentando una exigencia de 5 millones, un animal acorralado perdiendo dinero por todos lados, ¿de dónde sacó el dinero para atacarme? Una demanda como esa, aunque sea fraudulenta, no sale barata. Abogados, aunque sean de lo más rastrero, exigen provisiones de honorarios, no trabajan fiado. Y el propio Lynn, delincuente desacreditado, no iba a firmar perjurio por una promesa. Habría pedido efectivo por adelantado, y mucho. ¿De dónde sacó Gerardo, incapaz de pagar sus propias deudas, 50 o 100.000 dólares líquidos para montar esto? De inmediato recordé la cena del domingo, sus fanfarronadas sobre Ojai y las de Mariana sobre su gala benéfica. Cuando Clara murió, tomé una parte del dinero de la venta de nuestra casa en Connecticut, varios millones de dólares, y lo coloqué en un fideicomiso, es decir, un fondo benéfico a nombre de mi esposa, la Fundación Clara Prado. Su misión era financiar investigación oncológica temprana, el tipo de trabajo que quizá podría haberla salvado. Puse a Mariana como directora. Pensé que le daría sentido y la conectaría con la madre que perdió. Yo era el fundador, con derecho pleno de supervisión, pero jamás lo ejercí. Confié. Era el nombre de mi esposa. Era mi hija. Llamé al banco privado de Boston que administraba los activos de la fundación. Un banquero al que no escuchaba desde hacía 5 años contestó, sorprendido al oír mi nombre. «Señor Prado, qué gusto. Normalmente solo habla Mariana». «Seguro», dije, con voz de hielo. «Voy a ejercer mis derechos de fundador. Quiero un estado de cuenta detallado de todos los egresos y transferencias de la Fundación Clara Prado de los últimos 12 meses. Lo quiero en 5 minutos por correo seguro». «Señor, eso puede tardar un poco en prepararse». «5 minutos», repetí y colgué. En 3, mi bandeja segura emitió un aviso. Abrí el PDF con las manos perfectamente firmes. El saldo total debería superar los 3 millones. El número que apareció era $412.000. Empecé a desplazar la vista. Sentía como la sangre se me helaba. La fundación sangraba dinero. Había donaciones pequeñas, esperables. 5.000 a un laboratorio, 10.000 a un hospicio. Y luego estaban los otros cargos. Honorarios administrativos, asesoría, servicios de organización de eventos, sumas enormes. $150.000 pagados hace 2 meses. Destinatario, Valdés Holdings GP, la empresa de Gerardo. Había facturado consultoría a la fundación de su suegra. Otro pago de $80.000 por organización de gala. Proveedor, la Premier Events LLC. Me tomó menos de 1 minuto revisar el nombre. Era una empresa de papel creada 3 meses atrás, con domicilio en un apartado postal de Van Nuys y un único propietario, Gerardo Valdés. Se pagaba $80.000 a sí mismo por organizar su propia fiesta.
Sin embargo, la prueba definitiva no estaba en las descripciones, sino en la imagen de los cheques. El banco adjuntaba los escaneos de todos los emitidos por montos superiores a 20.000. Abrí el de los 150.000 a Valdez Holdings, luego el de los 80.000 a LA Premier Events. Miré la línea de la firma, el trazo elegante que autorizaba las transferencias. No era la rúbrica de Gerardo, era la de Mariana Valdez. Cerré los ojos. Me había preparado para la corrupción de Gerardo. Era una serpiente y las serpientes muerden. Es su naturaleza. Incluso una parte de mí estaba dispuesto a aceptar que Mariana fuera débil, manipulada, engañada o presionada. Pero esto no era debilidad, era complicidad activa. Eran sus firmas, claras como el sol. No era solo una víctima, era socia del saqueo del legado de su madre, robando dinero destinado a pacientes de cáncer de un fondo con el nombre de Clara para financiar, ¿qué? ¿El delirio de su esposo? Peor aún. Al ver las fechas, me di cuenta de que esos pagos, 6 y 3 semanas atrás, eran la semilla para pagar abogados y peritos con el fin de declararme loco. No solo me robaban, estaban usando el nombre de Clara para financiar la ejecución de su viudo. Había creído que existía una línea que mi hija no cruzaría jamás, de decencia, de familia, de compasión básica. Estaba equivocado. No estaba solo perdida, no solo era frágil, era coautora. En ese instante dejó de ser la víctima de esta historia. Dejó de ser, a efectos de lo que venía, mi hija. Se convirtió en el enemigo. Me quedé mirando su firma, el bucle elegante de la M que autorizaba pagar al abogado que firmó que yo estaba loco, con la plata de su madre. El dolor, el shock, la tristeza se evaporaron, sustituidos por algo frío, punzante y nítido. El bisturí volvía a operar. Tomé la línea segura. «Rebeca, aquí estoy», contestó al primer tono. «Ya estoy revisando el despacho que contrataron. Son unos carroñeros conocidos, pero...» «Da igual», la corté. Mi voz sonaba distinta incluso para mí, plana y dura como acero pulido. «Cambio de plan». «¿Qué cambio?», preguntó. «Ya no vamos a defendernos. Vamos a acabar con ellos. Vamos a arrancar esto de raíz. Ya terminé». Hablé entonces de otra pieza que ahora entraba al tablero. Citadel Apex Capital y su fundador, Jim Callahan. 30 años antes, en Washington, Jim no era dueño de un fondo multimillonario, sino un operador joven y arrogante atrapado en el escándalo de Enright Corporation. La comisión de bolsa estaba a punto de imputarlo por conspiración, con 20 años de prisión en el horizonte. Estaban convencidos de que era parte del fraude. Se equivocaban. Era codicioso, sí, y engreído también, pero en aquel entonces no era criminal. Yo era el investigador principal del caso. Pasé 3 noches sin dormir, revisando servidores, atravesando libros maquillados hasta encontrar la prueba exculpatoria. Las operaciones originales, con sello de tiempo, que demostraban que el tal Callahan había sido víctima, no cómplice. Lo salvé. Le salvé la carrera y la libertad. Lo hice porque era verdad y mi trabajo era cuadrar los libros. Años después, cuando Clara murió, me llamó con voz seria. «Nico, sé lo que hiciste por mí. Si algún día necesitas algo, una nueva vida, un nuevo trabajo, un cheque en blanco, llámame. Jamás lo hice, hasta ahora». «Rebeca», dije, «yo me encargo de Citadel Apex. Tú haz algo más. Necesito que prepares un escrito de ejecución y embargo inmediato». «¿Con qué fundamento? Aún no tenemos sentencia». «La tendrás», respondí. Marqué la línea directa a la oficina personal de Callahan. Su asistente intentó detenerme. «El señor Callahan está en una reunión de consejo. Dígale que lo llama el bisturí», dije. «Y que es por Enright». Estuve en espera 3 segundos. «Nico», tronó una voz segura, con un matiz de temor, el miedo de quien oye a un fantasma del pasado. «¿Está todo bien?» «Hola, Jim. Ha pasado tiempo. No te llamo por los viejos tiempos, vengo a cobrar mi ficha». «Dilo».
Tienes un préstamo con un sujeto llamado Gerardo Valdés, un proyecto de resort en Ojai. Está en incumplimiento, en quiebra. Un momento, dijo. Lo oí teclear. Sí, 50 millones. Un desastre. Mi equipo va a ejecutar sus garantías el lunes. El tipo es un idiota. No quiero que ejecutes nada, Jim. Quiero que me vendas su deuda. Toda. El pagaré, el colateral, el incumplimiento, todo. ¿A ti? Es papel tóxico. No lo compro como inversión, aclaré. Quiero ser su único acreedor. Te transfiero ahora mismo el principal pendiente, los 5 millones, desde un fideicomiso ciego. Sin rastro hacia mí, solo un cambio silencioso de acreedor. Fue listo. No preguntó por qué. ¿Quieres ser tú el monstruo, Nico? Bien. Me salvaste la vida. Es lo mínimo que puedo hacer. Gritó órdenes a alguien en su oficina. Mis abogados harán la cesión hoy mismo. En 1 hora, la deuda será tuya. Gracias, Jim. No, gracias a ti. Buena caza. Colgué y volví con Rebeca. Listo, le dije. Citadel Apex ya no tiene el pagaré. Lo tengo yo. Dios, murmuró. Compraste su deuda. Eres su banco. Soy su peor pesadilla, corregí. Ahora termina ese escrito de embargo. Él está en incumplimiento conmigo por 5 millones. Quiero anotado gravamen sobre la mansión, sus autos, Valdés Holdings, todo. Lo tendré listo para que el notificador esté en su puerta en 1 hora. No, repliqué. No vamos a notificarle nada. Está esperando una pelea sobre mi sanidad mental. No sabe que su vida entera está en juego. No le daremos aviso. Entraremos con todo directamente al juzgado y se lo entregaremos en el peor momento posible. El día de la audiencia, el pasillo del juzgado olía a café rancio y cera barata. Rebeca sostenía su portafolio delgado. Me miró seria. Nico, ¿listo? Me ajusté los puños de la camisa. No llevaba el suéter de punto y los pantalones de pana con los que estaban acostumbrados a verme, la ropa beige de un hombre que se desvanece. Ese día llevaba armadura, un traje gris carbón de alta calidad, hecho a medida, que no tocaba desde hacía más de 10 años, cuando declaré ante el Comité Bancario del Senado. Aún me quedaba perfecto. Me había cortado el cabello, estaba afeitado. No era el hombre que creían, era el que había sido. Listo, respondí. Entramos. La sala era pequeña, beige y sin alegría. Gerardo y Mariana ya estaban en la mesa de los solicitantes, cuchicheando, casi eufóricos. Su abogado, un hombre con traje brillante y demasiado gel, ordenaba papeles con confianza sobrada. Al verme, Mariana levantó la vista. Me vio con el traje y una risita nerviosa se le escapó. Se cubrió la boca, pero los hombros le temblaban. Se inclinó hacia su esposo. Casi pude oírla. Mira, se cree que esto es un funeral. Gerardo me recorrió con la mirada, del cuello a los zapatos, y esbozó una sonrisa de conmiseración. Negó despacio, como si mi intento de dignidad fuera ridículo. Su abogado me lanzó una ojeada rápida. Me clasificó de inmediato como un viejo de 71 años jugando a disfrazarse y me borró de su mente. No tenía ni idea. Nos sentamos en la mesa del demandado. Rebeca colocó su portafolio sobre la mesa y se sentó a mi lado, calma, tensa como un arco. No dijimos palabra. Todos en pie, entonó el alguacil aburrido. Nos levantamos. El juez entró desde una puerta lateral, con la toga algo gastada y expresión cansada, el rostro de un hombre que ha visto demasiado y cobra poco. Se acomodó en su silla alta. Pueden sentarse. Se puso unas gafas de montura dorada y tomó el expediente del día. En la placa se leía, Juez Ricardo Carmona. Buenos días, murmuró con monotonía. Estamos aquí por el primer asunto de la lista, expediente 881-B, en el asunto de la tutela de Nicolás Prado. Leyó el nombre y, por pura rutina, alzó la vista para identificar al demandado. Me miró. El aire salió de la sala. El juez no solo se detuvo, se quedó petrificado. Su cara, hasta entonces máscara de burocracia, se volvió ceniza. Los ojos, agrandados por las gafas, se abrieron de par en par. El bolígrafo barato que sostenía se le escapó de los dedos
y golpeó la madera con un estrépito exagerado en el silencio. Gerardo y Mariana lo miraban, extrañados. Su abogado levantó la vista, molesto por la interrupción. La mano del juez temblaba a la vista de todos. Me observaba con la boca entreabierta. Se inclinó hacia el micrófono de cuello de ganso, olvidando que lo amplificaba. Con voz de puro estupor murmuró: «Dios, ¿de verdad es él?». Todas las cabezas giraron hacia mí. Ya no miraban al juez, me miraban a mí. Los rostros de Gerardo y Mariana se quedaron en blanco. Aquello no estaba en el guión. Yo también lo había reconocido, no al juez gris de casi 60 años, sino al fiscal adjunto de 35, nervioso, ambicioso, ahogado en un caso que lo superaba, el caso Enright. Aquel joven fiscal había recibido el mayor expediente de su carrera, un fraude corporativo multimillonario, y lo estaba perdiendo. Sus testigos estrella se caían uno tras otro. Su caso se desmoronaba y con él su futuro. Hasta que subió al estrado su perito. Yo, el hombre al que llamaban cuando las cifras eran una maraña de mentiras. El que, en un solo día, desplegó un fraude de 1.000 millones en una hoja de cálculo comprensible para un jurado. El que envió a 12 directores financieros y contadores a prisión. A Ricardo Carmona no solo le sonaba mi nombre. Yo le había regalado su carrera. Ahora me miraba como si viera a un muerto. Sujetó con fuerza los bordes de su estrado. Ya no veía a un anciano senil, veía al bisturí. Por fin apartó la mirada de mí y la dirigió, despacio, a la mesa de los peticionarios. Se clavó en el abogado de Gerardo. «Licenciado», dijo con voz ahora fría y cortante, «¿es consciente de quién es el demandado?». El abogado, desconcertado, se puso de pie. «Es... el señor Nicolás Prado, su señoría, un jubilado». Carmona dejó escapar una breve exhalación áspera, no una risa, sino una advertencia. «No, licenciado», replicó con voz que llenó la sala. «Ese es el bisturí Prado. Le deseo suerte. La va a necesitar». El abogado de Gerardo, de apellido Fierro, se tragó en seco como si algo se le hubiera atravesado en la garganta. Miró a su cliente. Gerardo le hizo un gesto brusco. «Sigue». Intentando recomponerse, Fierro se aclaró la voz. «Su señoría, los peticionarios llaman a su primer testigo, el principal, el doctor Oscar Lin». Se abrió una puerta lateral. Entró un hombre pequeño, grasiento, con un traje mal cortado. Parecía más un inquilino de sótano que un médico. Evitó la mirada de todos, especialmente la del juez. Se sentó en el estrado, la mano temblorosa mientras juraba decir la verdad. Fierro intentó recuperar su seguridad. «Doctor Lin, ¿tuvo usted ocasión de evaluar al señor Prado?». «Sí», respondió con voz aceitosa, aprendida. «Realicé una evaluación psicológica completa». «¿Y cuáles fueron sus conclusiones?». Prado presentaba signos severos de deterioro cognitivo. Su memoria a corto plazo es prácticamente inexistente. Exhibe síntomas clásicos de delirios paranoides, en especial sobre las finanzas familiares y las intenciones de sus parientes. Se acomodó unas gafas mugrientas como si leyera. «En mi opinión, constituye un peligro para sí mismo y para su patrimonio». «¿En su opinión profesional está capacitado para manejar sus asuntos?». «En absoluto», dijo, negando con falsa tristeza. «Necesita supervisión permanente». Yo permanecí inmóvil. Describía al hombre que ellos querían que fuera. «Gracias, doctor», cerró Fierro con una sonrisita triunfal. «Su testigo». Rebeca se levantó. No llevaba un montón de carpetas ni un portátil, solo una hoja de papel. Caminó hacia el estrado con calma quirúrgica. «Buenos días, doctor Lin», saludó con educación, su voz suave pero cortante. «O quizá debería decirle señor Lin, porque es señor, ¿no es así?». Lin parpadeó, confundido. «Soy doctor». «¿Ah, sí?». Giró hacia el juez. «Su señoría, no encuentro ningún registro de que el señor Lin sea psicólogo, psiquiatra, neurólogo, ni nada parecido». Se volvió al testigo. «Señor Lin, ¿de qué es usted doctor?». «Tengo formación médica», balbuceó mirando desesperado a Fierro.
El abogado se levantó. Objeción, irrelevante. Rechazada, atajó Carmona sin apartar los ojos del testigo. Conteste a la pregunta. Fui dentista, musitó Lynn. Un murmullo recorrió la sala. Dentista, repitió Rebeca, dejando que la palabra pesara. O más bien, exdentista, ¿no es así? Estoy retirado, mintió. ¿Retirado? Alzó una ceja. O más bien con la licencia revocada de forma permanente por el estado de California en 2019. Eso no, la voz de Rebeca arremetió. Es público. Revocación por mala praxis grave, fraude masivo a aseguradoras y por operar una clínica de pastillas de opioides en su consulta de Reseda. ¿Es correcto, señor Lynn? El testigo temblaba. Era una rata acorralada. ¡Objeción! ¡Acoso!, bramó Fierro. Esto es contrainterrogatorio, licenciado, cortó el juez. Y es fascinante. Continúe, licenciada Sáenz. Rebeca dio un paso más. Una última pregunta para su opinión de experto, señor Lynn. ¿Recibió o no una transferencia de $25,000 de una empresa llamada Valdez Holdings GP 3 días antes de firmar este dictamen? Objeción. Especulación, sin fundamento, gritó Fierro, ya al borde del pánico. Su señoría, tengo el comprobante de transferencia aquí, dijo Rebeca. Caminó hasta el proyector y colocó la hoja. La imagen apareció en la pared. Un recibo bancario nítido de Valdez Holdings GP a Oscar Lynn por $25,000. Concepto consultoría. La cara del juez se tiñó de rojo. Miró a Lynn como si fuera veneno. Señor Lynn, gruñó, está bajo juramento y acaba de cometer perjurio flagrante en mi sala. Ha presentado un documento fraudulento como parte de una conspiración delictiva con los peticionarios. Señaló al alguacil. Alguacil, detenga a este hombre. Queda arrestado por perjurio. El clic de las esposas resonó en el silencio. Mariana dejó escapar un chillido ahogado. Gerardo se quedó rígido viendo cómo se llevaban a su experto, esposado. Su caso se había ido esposado tras él. Fierro estaba perdido, con los papeles desparramados. Gerardo, más que pálido, estaba amoratado de rabia. Le agarró la manga, le susurró algo con violencia. Tembloroso, el abogado se puso de pie. Su señoría, mi cliente, el señor Valdez, desea declarar para aclarar este malentendido. ¿De veras?, ironizó Carmona. ¿Quiere declarar después de que su testigo principal ha sido detenido por perjurio en complicidad con él? Miró a Rebeca. ¿Alguna objeción? Ninguna, su señoría, respondió ella. Nos encantará escucharlo. Muy bien, señor Valdez, al estrado. Recuerde que también estará bajo juramento. Gerardo prácticamente empujó al alguacil para subir. Intentaba proyectar seguridad, pero era un hombre que se ahogaba y hacía más espuma de la necesaria. Se sentó aferrado al borde de la barandilla. Su señoría, empezó con tono ensayado de víctima. Todo esto es una tragedia. Mi esposa y yo solo estamos preocupados por él. Siempre se ha tratado de eso, señaló hacia mí. Está confundido, paranoico. Se encierra en esa casita por días, esconde sus cuentas, nos acusó de querer robarle. Solo hemos querido protegerlo. El abogado le lanzó una pregunta suave. Entonces, su única motivación era la preocupación. Al 100%, aseguró Gerardo. Es por su bien. Rebeca se levantó de nuevo. Señor Valdez, dijo con curiosidad helada, acaba de declarar bajo juramento que el señor Prado no está lúcido y es paranoico. Así es. Y que esa supuesta falta de lucidez se nota en especial en el tema financiero. Exacto. No entiende las finanzas modernas. ¿Por eso cree que no está en sus cabales? Es una parte importante, sí. Entiendo, asintió ella. Explíqueme algo. Hace 2 semanas se acercó a él para pedirle $500,000, ¿no es así? Le ofrecí una inversión, una oportunidad de formar parte del éxito de la familia. Se apresuró él. O sea, le pidió $500,000 a un hombre que, según usted, es confuso y paranoico, remarcó Rebeca.
¿Era eso una prueba de lucidez? Fue su negativa lo que lo demostró. Intentó escabullirse Gerardo. Le ofrecí el negocio de su vida, un retorno garantizado del 40% en 6 meses con mi resort en Ojai. Era un negocio seguro. Se giró hacia el juez. Y él dijo que no, que era demasiado arriesgado. Estaba tan senil, tan asustado, que no pudo ver la oportunidad. Ahí supimos que ya había perdido la capacidad de tomar decisiones sensatas. Rebeca aguardó a que terminara de cavar y entonces empujó la silla. Una oportunidad de oro, dice, repitió. Una canasta segura, un negocio que no podía fallar. Es por eso que el proyecto va $50 millones por encima del presupuesto y enfrenta 16 embargos de contratistas por falta de pago. El color se le fue. Eso es mentira. Esa información es privilegiada. ¿Cómo? No es privilegiada cuando está en incumplimiento, señor Valdés, respondió ella, subiendo el tono. Y su oportunidad de oro es en realidad un barco que se hunde, ¿no es así? ¿No es cierto que su principal prestamista, el fondo Citadel Apex Capital, lo declaró en violación de los convenios del crédito y emitió una exigencia de pago inmediato de 5 millones, con fecha de hace 10 días? Gerardo abrió y cerró la boca sin emitir sonido. Fierro lo miraba horrorizado. 5 millones que no tenía, continuó Rebeca. Estaba y está completamente en bancarrota, y sin embargo encontró dinero para contratar al licenciado Fierro, para pagar $25,000 en efectivo a un dentista desacreditado. Mi pregunta es, ¿de dónde salió ese dinero? Gerardo miró a Mariana, al juez, a cualquiera que le diera una respuesta. Rebeca se la dio. Lo obtuvo, dijo con desprecio, de una fundación benéfica, de la Fundación Clara Prado. Al oír el nombre de su madre, Mariana, que había permanecido inmóvil, soltó un sollozo ahogado. ¿No es verdad, señor Valdés?, siguió Rebeca, con voz de trueno. Cuando se quedó sin un peso y su imperio se derrumbaba, recurriste a tu esposa y la convenciste de robar. La persuadiste de firmar cheques. $150,000 a Valdés Holdings por consultoría, 80,000 a la Premier Events, una empresa de papel tuya, por organización de gala, un total de $230,000 malversados de un fondo para investigación del cáncer. Se volvió por primera vez hacia Mariana. No solo le mentiste al juez, Mariana, le mentiste a ella, a Clara, a ti misma. Tú me dijiste que eran gastos administrativos legales, gritó Mariana de pie temblando. Dijiste que estaba aprobado, que era normal. Me hiciste robarle a mi madre. Gerardo perdió lo poco que le quedaba de contención. Se alzó en el estrado morado de ira y señaló mi mesa. «¡Cállate, Mariana!», aulló con voz rota. «Esto es culpa de él, de ese viejo egoísta. Tenía el dinero, pudo arreglarlo todo con un cheque y dijo que no. Él me obligó, es su culpa». La sala se llenó de gritos, sollozos y objeciones. El juez golpeó el mazo. «¡Silencio!», rugió. «Señor Valdés, si no se calla, lo declaro en desacato. Señora Valdés, compórtese». Gerardo se desplomó en el asiento. Mariana lloraba a borbotones. Los ojos de Carmona se desplazaron hacia mí. Habían perdido el enojo y brillaban ahora con respeto y una curiosidad profunda. «Señor Prado», dijo firme, «sus oponentes ya han expuesto su caso y en el proceso han confesado una larga lista de delitos financieros. Pero la petición de tutela sigue ante mí. ¿Desea decir algo en su defensa respecto a su competencia?». Me puse en pie sin apoyarme. No temblé. La sala estaba tan callada que se oía el zumbido de las luces. Miré a Gerardo, luego a Mariana y por último al juez. «Gracias, su señoría», dije, en voz clara que resonó en la sala. «Pero hoy no vengo a discutir mi cordura ni a defenderme. Mi competencia no está en duda. Mi trayectoria habla por mí». Hice una pausa. «No, su señoría. Hoy no vine como demandado. Vine a presentar una denuncia penal». Fierro saltó. «Objeción. Teatro. Este no es el foro». «Siéntese, licenciado», lo cortó Carmona.
Usted abrió esta puerta al traer a este hombre a mi sala llamándolo delirante. El tribunal escuchará lo que tenga que decir. Prosiga, señor Prado. El señor Valdés ya ha confesado una parte. Empecé con tono de anatomista. Ha admitido malversar $230.000 de la Fundación Clara Prado, un fondo creado en memoria de mi esposa para investigación oncológica, pero no actuó solo. No podía. Necesitaba una firma, la de la directora de la fundación. Miré a Mariana. ¿Y tú firmaste, Mariana? Con pleno conocimiento, vaciaste el legado de tu madre para financiar el estilo de vida de tu marido y esta patética tentativa de declararme loco. Ella soltó un gemido animal. No, papá, yo... Firmaste, la interrumpí sin elevar la voz. No es un reproche, es un dato. Su abogado se aferró a un último argumento. No puede hacerles nada. Él no es nadie, está arruinado. Vive en una casita. Aunque presente una denuncia, será su palabra contra la de ellos. Es solo un anciano senil. Ah, eso. Dije, sonriendo por primera vez, una sonrisa fina y fría. Hice un ligero gesto a Rebeca. Ella se levantó, abrió el portafolio y sacó un legajo de documentos con tapa azul. No se lo entregó al juez ni a mí. Cruzó la sala y lo dejó frente a Gerardo. ¿Qué? ¿Qué es esto?, balbuceó él. Eso, señor Valdés, dijo Rebeca con voz clara. Es una notificación urgente de ejecución y embargo. Fierro le arrebató el expediente, leyó la primera página y se puso gris. Esto es imposible, susurró. Es de Citadel Apex Capital, pero la fecha... Gerardo se lo arrancó. ¿Qué dice? Parece que va un poco atrasado con las noticias, Gerardo, dije. Tenías razón. Incumpliste tu préstamo de 5 millones con Citadel Apex y estaban listos para embargarte todo. Una lástima. Mis ojos no se apartaban de él. Ese crédito se vendió. Tenían tantas ganas de quitárselo de encima que aceptaron una oferta inmediata. Compré tu deuda, Gerardo. Entera. El pagaré, las garantías, todo. Tú ya no estás en incumplimiento con Citadel. Estás en incumplimiento conmigo. Di un paso adelante. Y a diferencia de Callahan, yo no estoy aquí para renegociar ni darte plazo. Estoy llamando al pagaré hoy mismo. La mansión es mía. Los coches son míos. Valdés Holdings es mío. Todo lo que creías tuyo ahora me pertenece. Me giré hacia Carmona, que contemplaba la escena con algo que se parecía mucho a la admiración. Su señoría, esta triste comedia de tutela ha terminado. Lo que empieza ahora es el desalojo y el ajuste de cuentas. A partir de ahí, lo de Gerardo dejó de ser un juicio para convertirse en una sentencia anunciada. Un hombre que grita su confesión en sala abierta no tiene muchas salidas legales. Intentó luchar. Contrató a un abogado todavía más caro, con dinero que seguramente no tenía. Intentaron pintarme como un viejo rencoroso y manipulador que lo había tendido una trampa. Hablaron de estrés extremo, de desesperación. Era una defensa patética, como una rata atrapada en una trampa de acero culpando al queso. La fiscalía, muy interesada desde el informe detallado de Carmona, no tuvo que esforzarse. Le ofrecieron un acuerdo para ahorrarse el juicio. Lo rechazó, arrogante hasta el final, convencido de que podría embaucar a un jurado. Lo llevaron a juicio y lo enterraron. No tuve que declarar. Los documentos bastaron. Los estados de cuenta de la fundación, las facturas falsas de sus empresas de papel, el perjurio de Lynn, su propio fraude bancario en Ojai. Era una avalancha de papel y cada hoja llevaba su nombre. El jurado deliberó menos de una hora. Lo hallaron culpable de 12 cargos: fraude electrónico, fraude de valores y malversación agravada. El juez lo miró, viendo no a un empresario, sino a un hombre que estuvo dispuesto a destruir la vida de otro para ocultar sus delitos, y decidió convertirlo en ejemplo. No le dio una cárcel cómoda para delincuentes ricos de traje y corbata, sino 10 años en un penal estatal. Lo vi marcharse con un mono naranja en vez de su traje hecho a medida. Por fin se había quedado sin cartas que jugar.
Los libros, al menos en su caso, estaban cuadrados. Mariana fue lo más difícil. Era mi hija, la sangre de Clara, pero también era coautora. Las pruebas eran irrefutables. Su firma en los cheques, su vida de lujo sosteniéndose semana a semana sobre dinero robado del legado de su madre. Su abogado vino a verme casi suplicando: «Don Nicolás, ella fue manipulada. Es víctima de abuso psicológico». Gerardo la controlaba. ¿Él le sujetó la mano para firmar?, pregunté. ¿La obligó con una pistola en la cabeza? Es una mujer adulta. Tomó decisiones. Me pidió que hablara con la fiscalía para pedir clemencia, que escribiera una carta de apoyo asegurando que era buena persona, que cometió un error. Dije que no. No iba a interferir. No se trataba de venganza, sino de consecuencias. Había pasado 10 años permitiéndole vivir sin ninguna. Había tolerado su debilidad, su codicia, su crueldad casual. Meterme ahora para rescatarla del incendio que ayudó a prender habría sido el último y peor acto de un padre fracasado. Tenía que estar sola frente al balance. La imputaron igual que a Gerardo, pero ella fue más lista. Vio el final del camino y aceptó un acuerdo. Se declaró culpable de uso indebido de fondos caritativos, un delito grave. El juez fue menos duro. Escuchó sus lágrimas y su relato sobre el control de Gerardo, pero también leyó los estados de cuenta. La condenó a 3 años de libertad condicional formal, la obligó a devolver hasta el último centavo, los $230.000, a la Fundación Clara Prado, y añadió una condición más: 2.000 horas de servicio comunitario obligatorio, no recogiendo basura ni archivando papeles. La asignó a la residencia geriátrica Jardines de la Sierra, específicamente al ala cerrada de demencia y Alzheimer. Durante 2 años, cada fin de semana, mi hija, la mujer que intentó que declararan senil a su padre para robarle los bienes, se dedicaría a bañar, alimentar y limpiar a hombres y mujeres realmente perdidos, personas que no recordaban sus propios nombres ni las caras de sus hijos. Yo quería que lo viera, que lo oliera, que entendiera en los huesos la realidad del arma que intentó usar contra mí. Fue una sentencia justa, tal vez la primera lección auténtica que recibió en su vida. 6 meses después, el silencio sobre la propiedad era absoluto. La mansión ridícula que habían construido se había ido. Ordené venderla en subasta, junto con el terreno que siempre había sido mío. También vendí la casita, todo. El producto se repartió en 2 fondos, la mitad para rellenar y aumentar sustancialmente la Fundación Clara Prado, ahora bajo gestión profesional seria. La otra mitad en un fideicomiso para Tomás, inaccesible hasta que cumpla 25 años. Yo estaba en la casita, vacía, rodeado de cajas de cartón apiladas, las paredes desnudas. En la oficina oculta empaquetaba mis archivos. Los monitores estaban negros. El bisturí volvía al cajón. Escuché un paso vacilante en el porche, no un golpe, solo una presencia. Abrí. Era Mariana, transformada, pero no como cambia alguien que pasa por un spa, sino como quien atraviesa un incendio. Ya no llevaba ropa de diseñador, sino un chaleco azul deslavado, con el logo bordado de Jardines de la Sierra. El pelo recogido, el rostro pálido, más delgado, con 10 años añadidos. La arrogancia, la risa fácil, la crueldad ligera. Todo se había quemado. Sus manos, antes perfectamente arregladas, estaban rojas y agrietadas. Se quedó en el umbral mirándome cerrar la última caja. Cuando habló, su voz tampoco era la que recordaba. Era un hilo áspero, cansado, casi muerto. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué qué, Mariana? ¿Por qué lo dejaste llegar tan lejos?». Su voz temblaba, no de tristeza, sino de rabia agotada. «Sabías lo que Gerardo era. Sabías lo que estaba haciendo. Eres él, el bisturí. Podías haber parado esto cuando quisieras. Cuando pidió los 500.000, podías haberle dicho: sé que estás en bancarrota. Podías haberme enseñado esos papeles. Podías haberme advertido». Entró un paso en la habitación vacía. «Pero no lo hiciste, nos dejaste. Me dejaste firmar esos cheques. Nos dejaste presentar la demanda.
Te sentaste en tu casita y nos miraste destruirnos. No tenías que arruinarnos, ni mandarlo a prisión, ni... Se señaló el uniforme barato. Ni hacerme esto a mí. Quisiste esto. Nos quisiste castigar. Terminé de pegar la cinta a la caja, la alisé con la palma y me giré hacia ella. Vi a aquella desconocida que un día fue mi hija. Porque si te hubiera frenado, no habrías aprendido nada, contesté sin alzar la voz. Me habrías odiado una semana, me habrías llamado viejo paranoico y controlador y luego habrías vuelto con él. Habrías creído su siguiente mentira, habrías encontrado otra forma de darle el dinero. Habrías seguido sangrando la fundación de tu madre, gala tras gala. Yo no te dejé hacer nada, solo te permití ser quien eras. Fui hacia el viejo escritorio. Cuando tenías 10 años, robaste $50 del bolso de tu madre. Querías un juguete y ella te dijo que no, comenté. Mariana se estremeció. Clara lo supo. Lloró 1 hora en el baño, convencida de que había fracasado como madre. Luego salió, te abrazó y no dijo nada. Volvió a poner $50 en el bolso. Te perdonó sin más, porque tenía un corazón blando y quería paz. La miré a los ojos duros y claros como cristal. Yo creo en los libros contables. Los números siempre tienen que cuadrar. Nunca pagaste por ese primer robo, así que seguiste llevándote cosas cada vez más grandes. No me respetaste. Gerardo no me respetó, y ninguno de los dos respetó la memoria de tu madre. No solo cruzaste una línea, Mariana, la borraste y bailaste sobre su tumba a cambio de una alberca. No respondió. Solo lloró en silencio. No te destruí, añadí. Ya estabas destruida. Solo estabas en bancarrota, en todas las formas en que una persona puede estarlo. Yo solo te presenté la factura. Tomé un sobre del cajón y se lo tendí. Aquí está la dirección de un estudio pequeño en Burbank. Los primeros 3 meses de renta están pagados. Dentro hay una tarjeta para el autobús. Después de eso estás por tu cuenta. Los libros están limpios. Lo tomó con la mano temblorosa. Me miró por última vez, buscando, no sé si perdón, consuelo o al padre que creía tener. Ese hombre se había ido, se dio la vuelta y se marchó. La vi alejarse. Tengo 71 años. Me he jubilado 2 veces. La primera de mi trabajo, la segunda de ser un anciano invisible, complaciente y silencioso. El día de la audiencia solo decidí volver a tomar la pluma. Me llamo Nicolás Prado, y por fin mis libros están cuadrados. Todo este infierno me enseñó una lección dolorosa e imprescindible. El silencio no debe confundirse jamás con debilidad. Durante 10 años permití que mi amor por mi familia me cegara ante su desprecio. Creí que la paciencia era una virtud, pero aprendí que la paciencia sin límites firmes no es otra cosa que permiso para ser humillado. La verdadera fuerza no tiene que ver con quién grita más, sino con saber el momento preciso para moverse y tener la disciplina de esperar a ese instante. Yo no buscaba venganza, buscaba responsabilidad. A veces el acto más profundo de amor propio, y paradójicamente hacia los demás, es decidir, de una vez por todas, cuadrar el balance. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte si crees que el respeto verdadero es algo que se gana, no algo que se exige.